Vale. Bueno, el tema de hoy es un poquito profundo, interesante y tiene que ver con lo que está pasando hoy en día a nivel de geopolítica, a nivel de las fiestas de los judíos, que nosotros llamamos las fiestas de los judíos, pero realmente son fiestas instauradas por Dios para su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios y por lo mismo deberíamos participar de estas fiestas. Pero pues hemos preferido como desentendernos de estos eventos que Dios diseñó y hemos preferido dejar eso en las manos de los judíos. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, la Biblia nos deja entrever que seguiremos teniendo esas mismas fiestas y esas mismas celebraciones y que todo el eje central será alrededor de Jerusalén. Porque el tema de hoy de si somos dejados atrás, hemos escuchado hablar de la palabra rapto, que tiene que ver el rapto con lo que está sucediendo, con lo que está pasando, eh, y de qué trata los temas que están sucediendo alrededor de Israel. Entonces, este es un planteamiento que creo que es importante que tengamos en cuenta para los que nunca han oído de la palabra rapto o de qué es lo que estamos de verdad teniendo sobre estos momentos acerca de lo que dice la palabra de Dios versus los acontecimientos mundiales. Todos parafraseamos algo que está en la Biblia de que el día y la hora que nadie sabe, ni los ángeles, sino solamente Dios. Y cogemos esa muletilla para tratar de justificar que la venida de Jesús está demorada o que por lo menos no será en nuestros tiempos. Pero la palabra de Dios demuestra todo lo contrario. Y cuando uno se vuelve juicioso en la profundidad de la palabra, y más las personas que han estudiado esto y lo miran con la lupa de los acontecimientos mundiales, empiezan a entrelazar lo que está escrito versus lo que está sucediendo. Entonces, pero para eso es que tenemos que remontar, retomar todo lo que está en la palabra de Dios y vamos a empezar con algo que está en Mateo, en el capítulo 25 de Mateo, acerca de, aquí en esta versión habla de las 10 muchachas, en otra versión habla de las 10 vírgenes. Esta versión es la nueva traducción. Dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachos tomaron unas lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, como lo que nos está pasando hoy en día, que Jesús tarda en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprar. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él, con el novio, a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Aquí podemos hacernos cualquier cantidad de preguntas. ¿Quién es el novio? ¿Por qué habla de 10 muchachas? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 15? ¿A qué se refiere con el aceite? Que el aceite era suficiente. ¿Por qué el aceite de reserva? ¿Por qué se durmieron? ¿Por qué el novio llegó a la medianoche? ¿Por qué el novio cerró la puerta? Parece que el novio no tenía misericordia. ¿Y por qué el novio les dice, no sé quiénes son ustedes, no las conozco? Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Habla de los discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos?
que es estar alerta. ¿Cómo así que no sabemos ni el día de la hora de que Él volverá? Entonces, es una gran cantidad de interrogantes que surgen acá. ¿Por qué tantas inquietudes acerca de los números, los escenarios? Por ejemplo, 10 es el número de la plenitud. 10 es el número de los nuevos comienzos. 10 son los mandamientos. 10 fueron las plagas de Egipto. Eh, la letra Yod, la comita esa chiquita en el hebreo, la letra más pequeña que hay en el alfabeto y justo simboliza el número 10. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que ni una coma pasará eh, antes de que todo esto suceda? Y esa coma se refiere a la letra Yod en el hebreo. Entonces, todo está perfectamente parametrizado en la palabra de Dios. El aceite simboliza al Espíritu Santo, al estar en comunión con Dios, al estar en obediencia y sobre todo porque el novio, que es Jesús, hace una fiesta de bodas, porque cierra la puerta, porque no deja entrar a todo el mundo si todas lo estaban esperando, porque solo entraron 5, porque 5 fueron descuidadas y no tuvieron la reserva de aceite. Todo lo que nos muestra se traslapa con los tiempos que estamos viviendo. Y no es que no conozcamos del día ni del día ni la hora, porque hay un versículo que nos muestra que efectivamente nosotros estamos viviendo tiempos como los tiempos de Noé. Para eso volvemos a Mateo 24, pero en el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Pero aquí viene la aclaración, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y bueno, toda la descripción de lo que estaba pasando. Pero más adelante en el versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estaban moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Es muy parecido a lo que sucedió con las 10 vírgenes. Unas entraron y otras no. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón debe de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, podríamos pensar nosotros que nuevamente Jesús nos dejó confundidos y que nos dejó con fechas inciertas, con periodos inciertos, pero no, no fue así. Probablemente no tenemos la fecha exacta, no tenemos el día exacto, pero sí sabemos el tiempo. Y los tiempos son los que estamos viviendo. Pero ¿cómo lo sabemos? No son suposiciones, son afirmaciones de lo que el Señor nos revela en su palabra. En el mismo versículo, capítulo 24, versículo 32, dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién es la higuera? Es Israel. ¿Su rama está tierna? Sí, Israel fue fundada el 14 de mayo del 48. ¿Están brotando sus ojos? Sus hojas, sí. Israel es una potencia hoy, como todos lo sabemos. Está en pleno verano. Israel está en la efervescencia de su producción y es un país poderoso, poderoso en Medio Oriente. Entonces, habla de una generación. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El Estado de Israel se fundó en el 48. La Biblia dice que una generación, 70 a los débiles, 80 a los más fuertes, y ya estamos incluso sobrepasados de lo que es una generación. Entonces da una pista el Señor de que efectivamente la higuera floreció, de que está en pleno verano y de que no nos pase lo que nos pasó en los tiempos de Noé, que justamente estamos viviendo lo de los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? El Señor
antes del diluvio, 120 años les dijo que iba a haber un diluvio con el propósito de que la gente cambiara y se arrepintiera. Pero la gente hizo caso omiso. No se tiene el tiempo determinado, pero se calcula que Noé duró construyendo el arca entre 70, 80, 100 años, más o menos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque fue el tiempo que Dios le dio de plazo a la humanidad para que se arrepintiera y cambiara de su mal camino. Y aún así, durante esos 120 años que fueron avisados, 100 años que vieron construir el arca, no cambiaron su rumbo y por eso se cumplió la determinación del Señor, que fue el diluvio. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. El Apocalipsis empezó a tener revelancia y revelación a nivel mundial hasta hace apenas 120, 140 años. Antes jamás se hablaba del Apocalipsis, no se entendía, no se sabía qué era la higuera, no se sabía qué era reverdecer y no se entendían las profecías de Isaías y con otros tantos profetas que hablaban de los tiempos del fin. Pero pasa lo mismo que en los tiempos de Noé. El mundo está totalmente en decadencia y empezó a haber revelación del Apocalipsis apenas hace entre 120 y 140 años recién. Por eso entendemos que todo empieza a ser más clave todavía cuando la fundación del Estado de Israel, porque la palabra de Dios dice que reuniré a mi nación en un día. Israel se funda en un día y de ahí empieza a tener revelación para la gente que estudia la escatología, o sea, los tiempos del fin, todo lo que el Señor quería y mostrar en el Apocalipsis. Entonces nos muestra nuevamente que hemos vuelto a los tiempos de Noé, a, la, a un total paganismo, a un total alejamiento del Señor, y el Señor nos había prevenido nuevamente. Entonces, nuevamente volvemos a Mateo 24. Entonces, en Mateo 24, si seguimos leyendo en el versículo 45, ¿qué nos dice el Señor? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy parecido a lo de las 10 vírgenes, cuando el Señor cierra la puerta y a pesar de que las vírgenes querían estar en las bodas del Cordero, no estaban listas porque no estuvieron pendientes. ¿Qué quiere decir? Que no tenían la porción extra de aceite. Posiblemente no dejaron fluir al Espíritu Santo, posiblemente no estaban en obediencia con el novio, con Jesús, y pensaban que el Señor iba a tardar en venir y podían estar haciendo o actuando en su completa voluntad, en completa desobediencia. Por eso el Señor cierra la puerta y les avisa que ya no son bienvenidas. Entonces, ¿por qué la palabra rapto? Este planteamiento es para que cada uno de los que escucha esta grabación lo presente en oración delante de Dios, pida revelación y discernimiento, porque empezamos a hablar de las profecías de las 70 semanas de Daniel, de que estamos ya viviendo la última semana, los últimos 7 años, y durante los últimos 7 años hay tres teorías. La primera teoría que habla de 7 años de completa tribulación, donde el Señor va a hacer juicio sobre las naciones y va a haber un rapto, el Señor lleva a sus hijos, los saca aparte. La Biblia es cuando dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y es cuando estamos viendo lo de las vírgenes. No estaban preparadas, no estaban cumpliendo la tarea y por eso al cerrar la puerta no fueron invitadas a la fiesta de bodas, es decir, no fueron tomadas aparte y quedaron para el tiempo de la tribulación. Dentro de esas teorías dicen que son 7 años, todas dicen lo mismo, es la última semana de la profecía de Daniel y van a ser 7 años de tribulación. Una vertiente dice que nosotros, los hijos de Dios, nos vamos a ir al principio de la tribulación.
Otra vertiente dice que nos vamos a ir en la mitad de la tribulación, a lo que se empieza al principio de la gran tribulación, que es cuando Dios dice que se va a vivir la ira de Dios. Y otra vertiente dice que nos vamos al final, o sea que vamos a estar todos los 7 años de la tribulación más la gran tribulación. Entonces, y ahí es cuando viene el Señor Jesucristo. Hay una sección de judíos llamados los judíos careitas, que son los que siempre han permanecido fieles a la palabra y a los tiempos. Para ellos, estamos en el año 5996. Quiere decir que nos faltan 4 años para llegar al año 6000. Y acuérdense que en el año 6000, a principios del año 7000, es el día de reposo, cuando Dios dice, en el séptimo día el Señor descansa. Es lo que los judíos celebran en su fiesta de Shabbat, que es el día de reposo, que es lo que nosotros llamaríamos el día sábado. Entonces se cumplirían los tiempos de que para los 7000 años entraríamos en un reposo y que estamos muy cerca del cumplimiento de esos 6000 años. O sea que pareciera que ya estamos dentro de los 7 años de lo que la Biblia llama la tribulación. Estamos dentro de un tiempo muy ajustado de lo que algo que se llamará el rapto. Y será que Dios escoge a los suyos y los extrapola a alguna parte que el Señor no nos dejó conocer para evitar que sus hijos vivan en lo que se va a llamar la ira de Dios y que será un tiempo de mucha confusión en la tierra y será lo que se aplica de las 5 vírgenes que se quedaron por fuera. Creían en el Señor, mas no amaban al Señor. Es decir, su aceite no lo tenían, no tenían la reserva de su aceite, o sea, el Espíritu Santo no lo tenían, no caminaban en obediencia, no estaban haciendo la labor del mayordomo fiel y estaban como en los tiempos de Noé, pensando que el Señor se demoraba. El Señor en eso, como ya avisó y dijo que iban a haber unas bodas, nos invita a que estemos preparados en completa comunión, en obediencia, caminando en la disciplina de fortalecer al Espíritu Santo en nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque Él nos quiere llevar a las bodas del novio. Él no quiere cerrar la puerta sin la totalidad de sus invitados, pero cuando la cierre, no habrá misericordia. Esas 5 vírgenes que se quedan cuando se cierra la puerta, no quiere decir que estuvieran alejadas del Señor. No, lo tenían en su mente y de pronto tenían algún tipo de relación, pero no era una relación íntima, no era una relación profunda y no era una relación de obediencia. Y por eso dice en una parábola que simplemente dejaron escasear el aceite. Cuando fueron a comprarlo, en ese tiempo y en ese lapso llegó el Señor y entró con los que estaban listos, con los que estaban avisados, pero que estaban listos. Entonces, estos son los tiempos y la invitación es a que tomemos del aceite de la reserva y lo tengamos y caminemos en obediencia para que entremos a la fiesta del novio, para que cuando se cierra la puerta, nosotros y los nuestros y la mayor cantidad de gente que nosotros podamos avisarles, puedan tomar la decisión de estar preparados para la fiesta que está a punto de empezar, para que cuando se cierre esa puerta, la mayor cantidad de los nuestros queden del otro lado de las bodas. ¿Por qué es importante los tiempos? Hoy, 1 de octubre, se celebra una fiesta del Señor, que es la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón. Es un borrón y cuenta nueva. Entonces, ellos vienen durante más o menos 10 días, previo a una fiesta de trompetas, que es lo que ellos llaman el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo. Esa no es una fiesta de Dios. Ellos inventaron esa fiesta, la pusieron Año Nuevo, es un Año Nuevo político. Acuérdense que el Año Nuevo realmente es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que es cuando celebramos nosotros la Semana Santa. Ese es el verdadero Año Nuevo. Entonces, en esta fiesta, que es la fiesta de trompetas, lo que quiere decir es que ahí se anunciaba la venida del rey y todos los tiempos de los reyes de Israel se llevaban a cabo con ese conteo, con esa fiesta de trompetas. Las fiestas de trompetas, ¿a quién anuncian? A un rey. ¿Cuál va a ser nuestro rey?
nuestro Rey Jesucristo. Durante ese tiempo, entre la fiesta de trompetas y el tiempo de Yom Kippur, hay un tiempo de pedir perdón, de reconciliación, de tener cargadas las lámparas, de tener el suministro del aceite del Espíritu Santo para poder estar debidamente invitados a las fiestas del Cordero. Por eso, en la fiesta de Yom Kippur que se celebra hoy, es la fiesta del perdón. El perdón es cuando el Señor dice, voy a cerrar la puerta y entren, porque una vez que cierre, por más que allá estén llorando o estén clamando para que yo los deje entrar, yo les diré, no estaban listos y no hicieron el arrepentimiento, no estuvieron en obediencia, ya no pueden entrar. Entonces, si podemos tener esa revelación de qué tiene que ver andar en completo arrepentimiento, en completa obediencia, para estar listos para una fiesta de perdón, es cuando se va a cerrar la puerta. Entonces, ¿qué es cerrar la puerta? Es cuando el Señor va a sacar su pueblo y llevarlo aparte. No sé a dónde, el Señor no lo deja ver en su palabra, pero lo único que nos garantiza es cuando dice que hay dos mujeres lavando, que hay dos mujeres en la cocina, que hay dos hombres en el campo. Nos quiere decir, unos serán dejados en su vida normal y otros serán raptados. Eh, en hebreo esa palabra, el rapto, se llama harpazo, y harpazo es tomado y sacado. Y para eso es el documental que les dejé, para que se den cuenta que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Posterior a ese tiempo de rapto, la tierra vivirá algo que se llama la ira de Dios. Nosotros no estaremos acá. Los 5 vírgenes que se quedaron simbolizan a la gente que sabía lo que iba a pasar, que creía, pero su corazón estaba como en los tiempos de Noé, dispuestos a vivir en el mundo para ellos y por ellos. Pero al darse cuenta de lo que pasó, se dieron cuenta que era verdad, que era en serio, y ellos serán los encargados de transmitirle a esas personas que se quedaron que hay una segunda oportunidad que va a ser muy dolorosa, porque va a ser la ira de Dios, pero que aún en ese tiempo de ira va a haber misericordia para los que se arrepientan y para los que busquen al Señor, para cuando definitivamente venga Jesús. Será al final de los tiempos, al final de la gran tribulación, donde la tierra será devastada por guerras nucleares, por luchas, por el dominio del anticristo. Los judíos ya saben que el anticristo que está presente. Para ellos será el Mesías. Es más, los rabinos ortodoxos le están rogando que se haga público, porque dicen que ya existe y que ya está entre nosotros. Simplemente que se haga público y tome el poder que le corresponde, porque para ellos será su Mesías. Vaya sorpresa cuando se den cuenta que en realidad estaban era clamando la aparición de lo que nosotros conocemos como el anticristo. Estamos viviendo esos tiempos, por eso tiene que ser en nuestra comunión íntima y personal para que el Señor nos dé revelación de lo que viene. Consideraba yo importante este tema para que lo tengamos en nuestra mente, lo tengamos en nuestras oraciones y probablemente no estamos muy lejos de esto. Ya les digo, los judíos careitas dicen que estamos a tan solo 4 años del año 6000. Entonces, puede que no haya sido exacto, puede que estemos a 6, pero no más de 7 años. Entonces, la invitación, si ustedes deciden aceptarla, es que seamos incluidos dentro de las 5 vírgenes que entraron a la fiesta de bodas, que tenían la reserva de aceite, que estaban cumpliendo los requisitos que el novio pedía a sus invitados para dejarlos ingresar a su fiesta de bodas antes de que se cierre la puerta. Lo que yo entiendo por cerrar la puerta, que presumiblemente se puede dar en un tiempo como estos, en una fiesta judía de Yom Kippur, es el momento en que el Señor hará el rapto de su pueblo. A diferencia del documental, yo no creo que sean miles de millones. Tristemente, lo confieso, serán miles de personas, pero no millones de personas, por lo mismo, porque así como hubo 5 vírgenes dispuestas, hubo otras 5 que no, a pesar de que las 10
estaban pendientes de la fiesta de bodas. Entonces, miles de millones creemos en Jesucristo, pero ¿qué tantos de esos miles de millones en verdad estamos actuando en obediencia y caminando de la mano del Señor? No estamos aquí hablando de perfección, estamos hablando de comunión, de obediencia, porque hasta el final de nuestros días seguiremos siendo de carne y hueso, tendremos falencias, caeremos, pero nos levantaremos. Lo importante es que caminemos de la mano del novio, porque es lo único que nos va a garantizar entrar a la fiesta de bodas a tiempo, antes de que se cierre la puerta. Entonces recalco la importancia de la invitación de que en estos tiempos abramos la entendedera y el discernimiento espiritual. Entendamos qué pasa en Israel, las políticas y las geopolíticas de Europa, de Asia, las uniones geopolíticas entre Arabia, Pakistán, Irán. Al final va a haber un gobierno de 10 reinos, vuelve y juega, 10 reinos, profecía de Daniel. 5 reinos serán europeos, 5 reinos serán de Asia. Es interesante ver cómo Arabia junto con Qatar, Irán, Pakistán están tomando preponderancia en el nivel mundial. Estados Unidos va cayendo. Las políticas de Trump son cada vez más erráticas. Quiere demostrar un hecho de fuerza y de poderío que parece que se está derrumbando. Pero lo que nos compete a nosotros y nuestra relación con Dios es permanecer como las 5 vírgenes que están listas. Los tiempos son definidos, están clarísimos. Sí, no tenemos claridad del día y la hora, eso es verdad, pero sí los tiempos. Por último, dejo la reflexión de este último versículo muy rápidamente, Mateo 16, donde dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Es decir, a los que queremos caminar de la mano del novio nos serán dadas las señales, seremos avisados porque Dios protegerá a sus hijos y los irá guiando, no actúa haciéndonos encerronas, pero diferente camino tendrán los malvados, los que están como en los tiempos de Noé, los que están dedicados a las actividades de este mundo. Entonces, que este planteamiento llegue al fondo de sus corazones, que este planteamiento sirva para que puedan ser avisados aquellas vírgenes que no están pendientes de los tiempos, para que ojalá la gran mayoría de nosotros, de los nuestros y de los que están a nuestro lado, podamos entrar todos a la fiesta de bodas antes de que se cierre la puerta. Muchas gracias por su atención y que la revelación y el discernimiento del Espíritu Santo los acompañe.